Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio más de aplicación, en este caso con el simulador KDeSimun versión 4.0, la versión más actualizada. El día de hoy vamos a iniciar, pues ya de hecho ya tenemos algunos videos explicando lo que son los temporizadores y el uso de algunos de ellos. Pero el día de hoy pues vamos a comenzar a utilizarlos de manera sencilla con arranque para motores, para después automatizar FIFO, LIFO, arranques forzados de esto y lo otro. Vean un montón de cosas que de arranques que se pueden hacer en la industria, pero vamos a iniciar siempre con sencillo. Entonces el día de hoy pues dice la siguiente situación de trabajo. Al pulsar marcha a un pulsador, un push botón S1, 5 segundos después el motor trifásico arranca. Señalizar el encendido del motor y utilizar las señales luminosas y una sonora para fallas cuando existan fallas en el motor trifásico. Acá en nuestro software vamos a tener acá la lista de componentes que vamos a estar utilizando. En este caso pues vamos a compartir esta lista acá y vamos a utilizar un magnetotérmico, un switch magnetotérmico para el encendido en fuerza. Vamos a necesitar un thermal relay, dos contactores, un motor trifásico. Vamos a utilizar también un push button switch normalmente cerrado, un push button switch normalmente abierto, dos señales de piloto. En este caso acá creo que es una, porque solo es, bien, aquí es una señal. Y vamos a necesitar una señal en un piloto intermitente y una sirena de sonido, que en este caso es un buzzer, que es el que indica el sonido en la industria, ¿verdad? Lo utilizamos para la señal de esta manera en la industria. Entonces ahora venimos acá, vamos a comenzar utilizando el esquema de fuerza. En este caso pues vamos a utilizar nuestro esquema de fuerza. Vamos a comenzar acá, vamos a buscar nuestra línea. Acá tenemos, vamos a ocupar este que está acá. Seguido de eso vamos a buscar nuestro switch magnetotérmico, lo vamos a encontrar acá. De hecho acá también encontramos el relé térmico, que es el guardamotor, que ya lo vamos a dejar acá de una sola vez, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el switch, lo vamos a poner por acá. Y bueno, el contactor, que se me hizo el contactor, ahora sigue el contactor, lo tenemos acá, un contactor triple, ¿verdad? Como no es inversión de giro, pues lo vamos a dejar de esa manera. Entonces aquí lo tenemos así. Y bueno, vamos a disminuirlo un poco porque ahora necesitamos el motor. Vamos a hacerlo más hacia el centro. Aquí está bien. Entonces ahora vamos a buscar el motor que vamos a utilizar en nuestro arranque. En este caso los motores los encontramos en este icono. Buscamos el motor trifásico, lo arrastramos a la plataforma de trabajo y lo dejamos acá. Bien, ahora vamos a realizar las uniones, las cuales las vamos a hacer acá donde están las conexiones. Iniciamos haciendo las conexiones acá de la línea al disyuntor. Después venimos hacia nuestro contactor, después a nuestro relé térmico y llegamos hasta el motor que estamos utilizando en este caso. Bien, aquí tenemos fuerza. Fuerza es sumamente un esquema bastante sencillo. Y nada, yo creo que ahora vamos a hacer control. Acá yo creo que no hay dudas, pero bueno, yo voy explicando despacio. Aquí tenemos fuerza. Ahora vamos a hacer lo que es control. Vamos a ponerle una etiqueta también que diga control, porque vamos a hacer control. Y este lo vamos a dejar por acá. Bien, en la parte de control vamos a iniciar siempre con los auxiliares del magnetotérmico. En este caso, no, perdón, del guardamotor, el cual nosotros lo vamos a encontrar en los pulsadores acá. En los pulsadores vamos a buscar, siempre yo podemos utilizar por separado, miren, el normalmente abierto, el auxiliar normalmente cerrado, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero yo ocupo desde inicio ambos a la vez. Entonces vamos a ocuparlo, vamos a poner esto por acá. Y vamos a poner nuestras líneas de alimentación. Se me olvidó poner la línea de alimentación, pero eso no es problema porque lo vamos a ubicar acá. Y por aquí vamos a dejar para que veamos dónde vamos a hacer el cierre del sistema. Como todos sabemos, vamos a necesitar nuestro paro y marcha. Por lo tanto, venimos a nuestros pulsadores, en donde vamos a ver que vamos a necesitar un pulsador normalmente
abierto. Un pulsador normalmente cerrado, lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a necesitar, en este caso, en este ejercicio vamos a necesitar 2 bobinas. En este caso vamos a necesitar 2 bobinas. Se me hizo la bobina, se perdió. Bueno, no importa, venimos nuevamente. Aquí tenemos la primera bobina. Vamos por aquí. Y por acá vamos a poner otra bobina que ya la vamos a conectar. Entonces, bien, vamos a necesitar un temporizador que no lo tengo en la lista. Curiosamente, no sé por qué, pero bueno, de verdad que no lo tenemos en la lista, pero lo vamos a agregar porque no me explico por qué no lo he etiquetado por aquí, pero el temporizador vamos a necesitar un timer on delay temporizador. No sé por qué no lo tengo desde un inicio en la lista. Ahora sí. Entonces aquí tenemos los temporizadores. En ciertos momentos ya explicamos algunos temporizadores y más adelante pues vamos a ir utilizando los temporizadores on delay, off delay y un intermitente y también los contadores. Hoy vamos a utilizar este tipo de contador, de temporizador, perdón, y lo vamos a conectar de esta manera. Vamos a comenzar a hacer las conexiones. Acá de la línea de trabajo venimos hacia nuestros auxiliares del termomagnético. Tenemos al pulsador cerrado, al pulsador abierto, que son los, en este caso, encendido y apagado. Ahora necesitamos un contacto normalmente abierto que haga nuestra retención eléctrica. Ya todos saben a qué nos referimos con la retención eléctrica. Entonces acá vamos a girar para que ya, perdón, era acá, para que ya lo vayamos ubicando de esta manera. Y nada, vamos a hacer una línea acá y después vemos hasta dónde lo vamos a utilizar. Y bueno, aquí vamos a hacer la conexión. En este caso vamos a hacer nuestra retención eléctrica. Y bueno, vamos a comenzar a utilizar en este caso de esta situación. Aquí tenemos un contacto acá. Este va a ser un K. Vamos a dejar así un relevador. No le vamos a poner nombre. Este sí es un timer. Por lo tanto le vamos a poner T1. Y en el caso vamos a medir 4 segundos. Esto de los rangos o el factor de multiplicación lo explicamos en otros ejercicios anteriores. Cómo saber, ¿verdad?, el resultado de el rango de multiplicación o el factor de multiplicación para poder entender, ¿verdad?, cómo se mide el tiempo en el caso de cada CDSIMU, que lo vamos a trabajar o se trabaja de esta manera. Entonces venimos acá, lo dejamos acá y vamos a terminar uniéndolo acá. Vamos a cerrar el circuito aquí. Como podemos observar acá, ya vamos a comenzar a nombrar. Acá este pertenece al relé. Este de acá es el apagado, por lo tanto vamos a poner S2. Este es el pulsador de encendido, va a ser nuestro pulsador de marcha, va a ser S1. Y aquí se retiene y comenzamos, ¿verdad?, o se enciende el tiempo. Entonces venimos acá. Cuando el tiempo o el temporizador haga su trabajo y mande a cerrar a su auxiliar, que no le hemos puesto pero ya lo vamos a poner, vamos a encender una bobina. Esta es la bobina del motor. Por lo tanto, acá vamos a poner el KM, porque es a quien nosotros necesitamos accionar después de que pase un tiempo. Ahora vamos a buscar los auxiliares de los temporizadores. En este caso nos venimos acá y buscamos el contacto que sea auxiliar es un normalmente abierto y es el 6768. Este pertenece al timer. Entonces venimos acá, lo vamos a dejar por aquí. Y aquí ya no nos hace falta nada más que las señalizaciones. Vamos a hacer las interconexiones para que vayamos viendo cómo va quedando la bobina del motor, correcto. Ahora vamos a hacer las señalizaciones. Necesitamos señalizar. Nos está pidiendo eso. Las señalizaciones están aquí en las bobinas principales. El encendido del motor. Necesitamos una falla. Y necesitamos un buzzer, que es la falla sonora. Entonces todas estas fallas van a ir interconectadas al contacto normalmente abierto
del relé térmico o guarda motor. Bueno, lo podemos hacer ahí o bien lo podemos hacer desde aquí. Bien, aquí ya lo tenemos, ya tenemos esta de acá. Solo nos hace falta cerrar el circuito a 0 voltios o en el neutro, ¿verdad? Entonces comencemos a ver la situación. Aquí ya tenemos el timer se retiene, acciona su tiempo. Bueno, yo voy explicando un poco rápido porque entiendo que ya muchos saben de esta situación. Acciona su contacto y se enciende la bobina principal del motor y estos son para fallas. Bien, acá para que esto me funcione, esto de acá lo debo de asociar al auxiliar de ese timer. Entonces le debo poner el mismo nombre. Y bueno, aquí ya no nos hace falta nada más que comenzar a hacer la pequeña simulación. Nos venimos al icono de simular y observamos pues que no nos ha dado ninguna falla ahorita el sistema. Cerramos nuestro disyuntor o nuestro switch magnetotérmico y bueno, parece que no tenemos ninguna falla. Entonces venimos acá, pulsamos marcha. Como podemos ver, está contando el tiempo, termina de contar el tiempo, cierra el contacto de esta bobina y el motor se debe encender. Y no pasa nada. Ahí estamos utilizando un timer on delay con retardo a la conexión, ¿verdad? Eso es algo sencillo, yo sé que muchos ya lo sabían, pero lo estoy explicando despacio para que muchas personas entiendan esta situación. Bien, ¿qué tengo mal aquí? Pues tengo mal la lámpara. Esta lámpara no tiene por qué estar conectada de esta manera. No sé si ahí observaron ustedes esta situación. La he conectado mal, no hay nada, no pasa nada, no somos perfectos. Esta debe estar conectada acá. Y ahora sí vamos a trabajarlo de esta manera, ¿ya? Porque esta lámpara señaliza el encendido. Entonces, lo que pasa es que no las nombramos. Esta va a ser color verde. Esta intermitente el día de hoy va a ser la lámpara 2. La dejaremos de un color amarillo y esta es la lámpara sonora. La sirena o el buzzer que indica un sonido cuando exista una falla. Entonces venimos acá, vamos a buscar los pulsadores. Nos hace falta también sacar nuestros 3 pulsadores para hacer la caja de controles. El primero es el apagado, por lo tanto va a ser el S2, es de color rojo. OK. Y después tenemos el encendido, que es S1 y es de color verde. Ahora aquí no tenemos nada más que hacer porque solo son 2 en estos controles. Y ahí lo tenemos. Esta es la cajita de controles que no la habíamos puesto y que yo acostumbro a ponerlo siempre en los tutoriales para que entiendan, vean que estamos hablando de los controles de nuestro esquema, nuestro diagrama, nuestro esquema de control, fuerza, todo lo que nosotros queremos controlar en un proceso, en una fábrica. Entonces venimos acá, ahora sí vamos a hacer una simulación para que hagamos la simulación de falla. No hice la simulación de falla porque observé de que había ese error. Entonces cerramos nuestro disyuntor, venimos, pulsamos nuestro pulsador de marcha y esperamos el tiempo que se encienda el motor, encendiéndose esta bobina. Ahí está el color verde encendido, muy bien. Ahora vamos a simular una falla. Como podemos observar, ahí está intermitente el color amarillo, ¿verdad? Y es una situación que nosotros debemos de saber. Entonces, como podemos observar, ahí se va a encender nuevamente el motor. Existe una falla, se debe detener. Aquí tenemos 2 maneras de avisar al operario de que tenemos una falla, ya sea luminosa o ya sea sonora. Si no lo mira, lo escucha. Bien, nada, yo creo que hasta aquí llego con este ejercicio. Agradezco a todos nuestros seguidores de la plataforma de YouTube que están siguiendo, que están interesados en aprender de nosotros, ¿verdad? Estamos buscando cómo aprender y agradezco a todos nuestros seguidores. Bien, tengan todos un buen día. Se despide de ustedes el profesor Reiner.